Mostrador en la clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la clave. Con el equipo del Mostrador. Viste, todavía tengo voz para poder hacer el remate de nuestra cortina. Estamos con Mirko Macari, estamos con Federico Joanón. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal, don Fernando? Qué bueno que lo recuperamos. Sí, oye, ayer pensé que ya estaría como para 3 días. Pero descubrí que el jugo naranja y el Trioval 2 por hora o te matan a ti o matan el resfriado. Hasta ahora parece que voy ganando yo. Medida extrema. Medida extrema, total. No le recomiendo a nadie. Por hacer. Don Mirko, y... Que no te hagan un doping hoy día. Eso sí, no, me hacen un doping, ¿ya? Porque todas estas cosas tienen efedrina. Yo me imagino que deben tener efedrina. En el golf no hay doping, po. No hay. Ya. No hay. Pregunto, no sé, pues no. Es que los caballeros pueden consumir sin problema. Claro. De hecho, deben consumir más de alguna cosa cuando juegan. Es tan difícil el juego de mierda ese que yo creo que ni en todo el doping del mundo te puede hacer que mejore la performance que está jugando. O sea, cualquier pequeña pichicata te altera el pulso. Te altera todo. Esa cosa de las terminales nerviosas de los dedos te afectan. Pero todo. es como jugar pool, así de sensible como para el, es un poquitito, punto de bola. Mira, hasta cierto punto de vista es buena analogía. Yo creo que es un poco como con la diferencia de que el recorrido que tiene que hacer el taco es mucho más corto que el recorrido que tiene que hacer el palo y la distancia que tiene que llegar. Por lo tanto, son márgenes de, si tú quieres, de error. En metros son muchísimo más grandes. Pero yo era bueno para el pool, así que no me iría mal en el golf. Tenés que hablar con Pablito Flores. Pablito Flores era campeón chileno del pool, po. No me daba tanto. No, yo te digo, no me lo toquen a Pablito Flores, que cuando yo tengo tipos así encachados, le digo... Yo traigo uno aquí a competencia. Hay un amigo tuyo que yo quiero ser como él cuando grande, que era lejos el mejor para jugar pool. ¿Quién? Pirincho Navarrete. ¿Pirincho bueno para el pool? No era bueno. Extraordinario. Yo voy a armar ese partido. Pablo Flores, escucha, te voy a armar el partido con Pirincho Navarrete, pero de todas maneras. Oye, solo sigo bueno para el tacataca. Yo coincido con Pirincho. Voy a llevar tele. Coincido con Pirincho en la Escuela de Derecho de la Portales, el año 89. Estábamos a Derecho en la Portales y teníamos clase con Carlos Peña, que era la única clase entretenida, además. El resto de las clases, Derecho Civil, esas cosas aburridas, uno iba al pool y ahí estaba Pirincho Navarrete, el jefe del pool. Y yo que lo tenía Pirincho como buen alumno, fíjate, bueno, Pablo... Era muy buen alumno. Pablo se farreaba todos los cursos, saltaba los cursos, no iba a ninguna parte por jugar pool. Pero yo creí que el Pirincho, yo pensaba que todos los gallos buenos en los Manila y en los bajos del York, me dice, Esto era, República, ahí al lado de la facultad. No, y hay otro, lo que veía yo, que estaba frente a la revista Análisis, que se llama el River Plate. Ahí en Manuel Montt. Eso, muy bueno, pues sí. Sí, pues ahí está. Pero bueno, ese partido, lo prometo, lo hago. Jorge Navarrete contra Pablo Flores, pongan platita. Yo le pongo a mi pingo, a pesar de que yo soy compadre. Yo le he puesto Pirincho. Tú le has puesto a Pablo, ya. A Pablo. Está listo, está hecho. Ya, ¿qué tal? Ya, vamos ahora de vuelta a nuestro coloquio. Hoy día se supone, la primera de 2 reuniones que tendrá el Papa Francisco con toda la Conferencia Episcopal Chilena, en este hecho inédito de convocarlos a todos en raíz de el tema de los abusos sexuales por parte del clero, y ustedes han visto las declaraciones de los obispos cuando empiezan a llegar. Qué cosa más patética cuando alguien da un vuelco de opinión y tú sientes de que solamente ocurre eso porque anticipa el charchazo. Y por lo tanto tratas de amortiguar el golpe como sea para que no te miren con cara y como si no existiesen las miles de palabras impresas o todavía guardadas en los archivos digitales de lo que dijeron cuando efectivamente se necesitaba que dijeran algo a favor de las víctimas. El obispo Juan González, ¿eh? Juan González, el de San Bernardo. De San Bernardo. Y la voltereta impresionante. Y los 3 de Caradima también, cuando dijeron, sí, en realidad quizás habría que haber sido más celoso en
en revisar ciertos protocolos. Pero los de Caradima siempre han sido un poco infantiles, han sido como un poco pernos. En cambio, Juan González es un factotum, el obispo del Opus Dei, durísimo ahí en defender las prerrogativas contra la ley de aborto en el hospital parroquial de San Bernardo, que depende del obispado y por ende de la prelatura. Es una suerte de feudo. Es su clínica personal. Es una suerte de feudo del mundo más reaccionario, más preconciliar dentro de la iglesia, y él incluso ha sonado a los sectores conservadores, lo han promovido como en otros momentos como cardenal arzobispo de Santiago, cuando han estado esta discusión encima, y yo lo vi ayer, ¿no? Era impresionante cómo se daba vueltas para explicar lo inexplicable. Bueno, un poco todo eso, y hay también opinólogos, gente que en su minuto tomó distancia de la acusación y que poco a poco se ha ido plegando, etcétera, pero en el caso de él, a mí me resultó bastante impresionante el discurso frente a las cámaras, le tocó a él además, frente a periodistas chilenos y extranjeros, además que los extranjeros no son como los chilenos, no estudiaron en la católica, entonces tienen comportamiento de sacerdote laico, hacen discurso bueno, pero porque uno de los curas ayer decía, de los obispos, decía, es que bueno, todavía nos queda mucho que aprender, así con esa vocecita así como genuflecta, como entonces, bueno, y el otro periodista el extranjero le decía, oiga, pero bueno, y lo de Boston no aprendió nada, y lo de Irlanda no aprendió nada, ¿hasta cuándo van a seguir aprendiendo? ¿Hasta cuándo lo vamos a esperar para que terminen de aprender? Tiene que pasar dentro de tu casa. Claro. Aprender. Así que ahora les tocó cueca, porque creen que los periodistas chilenos son hinchadores, ¿no? Entonces, cuando se van para afuera, ahí bien cómo es el periodismo en el mundo de verdad. Ahora, lo interesante de todo esto, para que estamos con cosas, no es lo que estén diciendo personas que perciben que se viene un garrotazo, no. Lo interesante es ver cuál va a ser la forma que va a escoger el Papa Francisco para hacer lo que él, supongo yo, pretende hacer. Va a decirles en su cara ya, ¿saben qué? Se me dan todos estos. ¿Fernando Paulsen gana la apuesta a Federico Llanón? ¿O no? Va a hacerlo en estilo Vaticano clásico. Algunas personas saldrán por su edad, otros se retirarán porque también van a cumplir 75 años en el lapso de 2 años, etc. Que no suena como castigo para ningún lado, digamos. Y no va a ser percibido así. O, yo ayer, en mi lecho de enfermo, revisé, fíjate, el acápite de Mateo sobre la expulsión de los mercaderes del templo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente ese es un episodio que yo lo he usado varias veces en distintos tipos de columnas para distintas cosas, pero es una gran analogía, porque desgraciadamente se ha centrado el punto de la indignación de Jesús cuando llega a su templo en Jerusalén, en que había ahí venta de palomas, venta de animales, es decir, en el hecho del comercio, como si fuese contra la plata que remetió Jesús. Y la verdad es que no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la distorsión del propósito original del templo. Y yo creo que esto puede generar, o me gustaría que generara desde el punto de vista del Papa Francisco, una indignación similar. Tiene derecho bíblico, si tú quieres, ya a sentirse... Está como en la tercera derivada. Claro, exactamente. Tiene derecho bíblico a indignarse porque le han distorsionado su iglesia. Al punto de transformarla en una cosa que una cueva de ladrones. No, pero está buena como una conversación entre católicos eso, pero yendo más a la pero supongo que Papa Francisco sigue siendo católico, me imagino. ¿Quién sabe? Pues no sé, realmente no sé. Lo que sí sé es que este es un tema político y él es jefe de Estado. Y un jefe de Estado bastante débil. Pero espérate, aquí espérate una cosa, porque aquí sí que es importante el concepto. Él, para los efectos prácticos de lo que está haciendo, no es jefe de Estado. Bueno, es jefe de una iglesia. Es jefe de la iglesia, de una iglesia muy importante en el mundo, y tiene que. Pero es que como jefe de Estado es como aquí en Chile, como que el presidente es jefe de gobierno y jefe de su coalición, ¿no? Allá también. Es jefe de Estado, del Estado Vaticano, que tiene, acordémonos, tiene hasta servicios secretos, tiene cárceles, oye, tiene un aparato administrativo controlado por los italianos, ¿cierto? La curia, en fin. Y tiene
su gente que lo sigue, ¿no? Los fieles, los feligreses. Bien, esa es la palabra que se me ha ido, gracias. Pero eso estamos. Su feligresía. Aquí le está hablando a ambos. Él está ordenando la casa, porque tiene problemas dentro de la casa, dentro del Estado Vaticano y todo lo que eso significa, y tiene un tema de mensaje a su feligresía. Y no es un tipo fuerte dentro del Vaticano, es evidente que él está debilitado porque está tratando de hacer grandes transformaciones que están en curso, lo que significa que tiene muchas oposiciones. Entonces, todo indica que escogió la iglesia chilena, como ha escogido otras iglesias chicas, para dar ciertas señales. Pero señales que no pueden ser echar a todos del templo, siguiendo lo que tú dijiste. No pueden ser porque no tiene fuerza para eso. No. Es decir, aquí tiene que ordenar la casa con las fuerzas que tiene. Claro, yo no digo que tenga que echar a todo el mundo fuera del templo. No, pero lo que digo es que tú puedes escoger una señal en un país que no es Francia, no es Irlanda, no es los que están cerca del Vaticano, y demostrar tu ira, demostrar que tiene más fuerza, ira genuina, más fuerza y más poder de la que tiene allá. Puede ser. Sí, no te digo que tenga que hacer Ezequiel 25:17 como en Pulp Fiction, pero mira, puede hacer cosas. Casi. Lo que está claro, pienso yo, a esta altura son puras conjeturas hasta que se sepa en definitiva, pero que va a dar un golpe de autoridad, va a aprovechar de demostrarle a la curia, o aparte de la curia, que tiene poder, que puede dar señales de fuerza, que puede ordenar una iglesia, por chica que sea al final del mundo, puede ordenar la casa ahí, y que de ahí le viene fuerza para poder ordenar la casa después en iglesias más grandes. Este es un efecto de demostración. Y yo sigo insistiendo, y ahí tenemos una apuesta con Fernando, de que su acción va a ser fundamentalmente sacar 2 o 3 obispos, pero en ejercicio, no los que ya están jubilados. Los que están jubilados efectivamente van a ir saliendo, Esati ya se tiene que ir, no lo van a seguir no a prorrogar, pero y no van a ser más que 2, no será Barro, será el polaco y será Valenzuela, y más que eso no, 2, máximo 3. Pero la señal, yo creo, es lo que hemos reporteado, yo creo que la señal puede ir por el lado del administrador apostólico, porque lo que se juega ya, por chico que sea Chile, lo que se juega es quién va a ser arzobispo de Santiago. Santiago es la clave, y no por ser centralista, pero desde el punto de vista de la iglesia lo es, ¿no? Es el primus inter pares de los obispos. El obispo tiene otro peso. Exactamente, entonces ahora toca elegirlo, y sería muy difícil elegir hoy día para el Papa un obispo, y además Esati estuvo metido en el tema. Si Esati, por mucho que no fue Errázuriz, también tuvo una actitud más bien indolente. Entonces, el intercambio de cartas. Te digo así, ¿para qué te digo los mails que nosotros publicamos un tiempo? Así, más que indolente en realidad, estoy siendo benévolo con él. Esati siempre funcionó bajo la sombra de Errázuriz. Errázuriz era el gran poder. El gran poder, y al mismo tiempo aliado con la curia romana. Porque Errázuriz es un hombre clave en lo que se llama los votos latinos. A la hora del cónclave. Seguramente le dio muchos votos a Bergoglio. Un rol ahí en Aparecida, ¿no? En la famosa conferencia de los obispos Aparecida en Brasil, ¿no? Que escribe un documento que es redactado por Bergoglio, y en la construcción de esos documentos se articula el poder o la influencia de cada cardenal, de cada obispo que está ahí, y la de Errázuriz fue muy decisiva. No sé, Errázuriz además por la cercanía con Sodano y con el nuncio en Chile, en fin. Y por lo tanto, pero para no irme, cercano a Bergoglio, sí, para cerrar el círculo, yo creo, Fernando, y es algo que se nos quedó fuera de la apuesta, qué va a pasar con Santiago y qué va a pasar con Osorno y cualquier otro lugar donde saque un obispo. Yo creo que la figura de poder que puede ocupar el Papa, que lo tiene desde el punto de vista de la administración de su Estado, es declarar un lugar sin obispo titular, sino que con un administrador apostólico, o sea, con un interventor, por decirlo en términos que se entienda. Sí. Y al momento de intervenir, ese es el gran golpe, esa es la gran señal de autoridad, y darse un tiempo, meses, años, para nombrar obispos titulares en Osorno, en Santiago, quizás en Linares, quizás donde ocurra el golpe. Para completar el golpe de efecto ese,
que también lo hemos conversado acá. Pero los administradores apostólicos es algo más nuevo, está surgiendo ahora. No, yo lo dije de otra manera. Lo dije de la siguiente manera. Acuérdate que formaba parte de la vuelta, que va a traer a un sacerdote y no un obispo al arzobispado de Santiago. Va a romper la lógica de nombrar a un obispo que lo saca de otra diócesis y lo trae a Santiago. Es verdad que lo dijiste, pero el punto es si lo trae como administrador o como obispo, nombrado. Que ahí hay un golpe de autoridad pero lo que no creo que vaya a pasar es que el administrador apostólico sea otro le reporta a él, además la gracia del administrador va a traer un sacerdote, creo. Es muy probable, pero además el punto está en que el administrador apostólico le reporta a él. No es un obispo con su diócesis, sino que es una intervención. Y yo creo que por ahí va a ir más que por el número de obispos. Y eso es lo que se está jugando ahora. Por eso no es un tema ni siquiera solo para los fieles, no, para los feligreses. Es lo que debería haber hecho el gobierno en Carabineros. Es lo que debería haber hecho el gobierno con ni más ni menos, claro. Claro, un administrador, un interventor, o un grupo interventor, una comisión interventora. Sí, no sé si que, bueno, el gobierno anterior ni hablar, no hizo nada. Algún gobierno. No hizo nada. Este gobierno, por lo menos, están conversando qué hacer todavía. Recibió la renuncia de Bruno Villalobos y armó un nuevo alto mando. Sí, pero sabemos que eso no es suficiente en una institución que está corrompida. Una opinión nomás. No, pero desde el punto de vista del mundo civil, del poder civil, lo obvio era intervenir Carabineros, ya que estamos yendo a ese tema, porque Carabineros está corrompido por dentro y las instituciones corrompidas por dentro no se sanan solas. Hay que ayudarlas. ¿Y quién manda? Manda el poder civil, teóricamente, porque Carabineros es especie de república independiente, pero eso no puede seguir siendo así. La única forma de que deje de corromperse y la corrupción es como un cáncer, se expande, hay que intervenirlo por quien teóricamente por lo menos manda, que es el mando civil, ¿no? La analogía entre Carabineros y el Vaticano no está mala. No está nada de mala. En la metáfora bíblica es difícil encontrar un justo entre todos los pecadores de la ciudad en Carabineros. Sin problema. Yo creo que sí. En la Biblia iba a salvar la ciudad de ser destruida si es que había, ¿cuántos? ¿10 justos? Claro. No me acuerdo. Ustedes están demasiado. Era un tema aritmético. Consígueme 10, le dijo Dios. Sí, bueno, pero eso está boteando, todavía no sale la comisión, no termina el trabajo, la comisión que va a dar las propuestas, ¿cierto? Pero cualquier propuesta de Carabineros a propósito del Papa y de lo que está haciendo allá en el Vaticano, que no signifique sacar gente, es decir, intervenir fundamentalmente para que gente que no sea de ahí, que no esté dentro de las esferas de posible corrupción y que no haya estado, porque acuérdate que los que llegan al alto mando son gente que ha hecho toda una carrera de servilismo al interior, si son carreras piramidales, donde el de arriba va nombrando al de abajo, entonces es muy difícil reestructurar Carabineros, intervenir para sanarlo como institución en beneficio de todo Chile, sin que haya intervención externa del mundo civil, de gente capacitada, que vea con calma quién se tiene que ir, quién se tiene que quedar, que investigue los currículos, que vea dónde están las tramas de poder de los actuales corrompidos, ¿no? Yo en ese sentido, para serte franco, le doy el beneficio de la duda a este gobierno. Ojalá. De que pueda hacer algo al respecto, porque por lo menos rompió la inercia que existía, que era lo que había que hacer, era romper esa inercia de... Pero por ahora es un golpe de efecto. Salen los que le pareció a ese general, al actual general director, que son los que tenían que salir, y se queda el resto y nadie sabe nada. Y volvió a cerrarse como una ostra lo que pasa en Carabineros. Bueno, todavía el gobierno juega mucho con los golpes de efecto. Entonces ojalá que esto no sea, le dé el cuero y le dé las ganas y la energía y el poder para poder intervenir Carabineros. Porque si que siente que con esto ya apagó el incendio mediático, capaz que no haga más. Y tiene que hacer más, y esa es responsabilidad del presidente de la República. Y para qué decir del ministro del Interior, que el ministro del Interior y de la Seguridad Pública, mandar en Carabineros y que Carabineros sea la institución que Chile necesita. Aquí Paul James en Twitter dice: ¿qué pasó con la denuncia sobre que Villalobos se había llevado 200 millones para la casa? Es cierto, todavía no sabemos. Es buen punto, todavía no sabemos.
Bueno, esa investigación... Eso se supo la primera semana. Toda esa investigación está abierta. El nuevo gobierno. Está abierta, pero avanza el tiempo y la comisión todavía no ofrece nada. Ojalá luego haya algo, porque si no, la apuesta del gobierno es que a mí el gobierno de Sebastián Piñera es experto en los temas comunicacionales. A veces se les desbordan, como en el caso del ministro. Vamos a ver, pero su apuesta siempre es que comunicacionalmente funcione. Entonces, si logra callar el tema Carabineros, aunque esté podrido, mi temor es que no haga nada. Ojalá no sea. Oye, y en el tema de los obispos que fueron al Vaticano, yo dudo que haya un comunicado, Fernando, ¿no? El día jueves termina la reunión, o mañana, ¿cuándo termina la reunión? Te lo planteo de la siguiente forma. No va a haber un comunicado con medidas oficiales, ¿no? No creo. No está en la lógica. Es que los medios funcionamos en la lógica de la crisis política y no la Iglesia se maneja en otros tiempos, entonces... Yo creo, fíjate que puedo estar equivocado, pero no tanto, porque algo de información me llegó de rebote, pero yo creo que al Papa no le gustó nada que los obispos sacaran declaración antes de reunirse con él. Fíjate tú que los 3 de Caradima esperaron la reunión con el Papa y emitieron su conferencia de prensa el miércoles después de que se habían reunido con él. Y aquí empezaron todos a casi un poquitito pautear al Papa sobre, oye, quién es quién. Yo creo que en realidad hay que trabajar, hay que aprender más de las víctimas, hay que entender más. Y lo hicieron dentro de los aposentos del Vaticano. Por lo tanto, no sé si es que están muy tranquilos con eso, porque es obvio que hay diferencias al interior de la conferencia episcopal. Se están bajando la micro, ¿no? Lógico. Pero la conferencia episcopal chilena está quebrada hace rato. Claro, ¿no? Y ahora se nota bastante más. Entonces, yo tengo la impresión que van a tener estas 2 reuniones y después, me imagino, la conferencia episcopal va a dar algún tipo de versión, y creo que el Vaticano va a hacer exactamente lo mismo que hizo en la primera parte de esto con los de Caradima, que va a ser un comunicado también de eso. Y el fin de semana vamos a seguir especulando sobre un comunicado críptico. O sea, no en las medidas no deberíamos tenerlas de inmediato. I don't know, Por eso estoy preguntando como experto vaticanólogo. Es que depende, porque, a ver, aquí hay 2 o 3 cosas que están dando vuelta. Por una parte está dando vuelta el problema chileno, pero por otra parte está dando vuelta la señal internacional que quiere mandar a todas las iglesias católicas el Papa. Hay periodistas de todos los grandes medios del mundo. Creo que ayer me contaban, creo que están acreditados 180 periodistas para nada más la visita de estos 33 o 34 de obispos, y por lo tanto, si es que el Papa quiere transformar este tema chileno particular en un mensaje a todo, en un escarnio, un mensaje de una nueva política, de un nuevo punto cero en términos de abuso sexual de jóvenes y menores por parte del clero, la oportunidad no puede ser muy, muy bajita o muy simbólica o muy escondida en un rincón. Tiene que haber algo. El tema de cuánto poder tiene el Papa. Vamos a ver. ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? Como decíamos ayer con Chago. Sí. Hagamos un alto y después hablamos de otras cosas aquí en Combinación Clave. Yo estuve dispuesto a irme para siempre. Estuve en el desierto. No volver más a esto. En algún momento divisé un oasis. Y cuando tú me llamaste y me dijiste, ¿y por qué no lo hacemos juntos? Claro, vente, yo tengo la clave. ¿Y por qué no? La clave secreta. ¿Y por qué no? ¿Y si te gusta el puesco? ¿Te gusta el puesco? Federico Sánchez y Felipe Izquierdo están en la 92.9. Te perdí. Porque la vida vertiginosa. La culpa fue mía. No consuma nunca drogas. Estupefacientes ni ningún tipo de... De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Clave secreta. 92.9. Somos conversación. Somos la clave. Hora clave. Son las 8:53. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Los que sabemos de café, conocemos el secreto.
Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio a la más buenísima para llegar a jugar con los niños. Redoble de tambores. El premio va para Belén Orellana. ¿Y sabes para qué también es buenísima ella? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Estamos al aire en combinación clave con el mostrador en la clave. Y tenemos, vamos a tener un invitado dentro de muy poquito. No les voy a decir quién es porque... ¿Tenemos invitado presencial? No. Ah, por telefónico. Porque vamos a ver si que se produce la magia. La magia. Ya estamos esperando que es la comunicación telefónica. Sí, no, estoy pensando si es el momento de hablar o no hablar del Tribunal Constitucional al tiro o no. Bueno, esperemos, mientras esperamos el llamado. A ver, ¿no? ya. Lo que pasa es que yo tengo que aclarar un tema. Okay. Hace tiempo, cuando hablábamos de cómo iba a salir el voto del Tribunal Constitucional en relación con la ley de no al lucro, por llamarlo una forma. Sí, si los controladores podían tener fines de lucro. Justamente, había un artículo que le prohibía a los controladores tener fin de lucro. Y hubo, acuérdense, mucho movimiento, hubo lobby para que eso no ocurriera. Y el Tribunal Constitucional, por anga, por manga, no sé por qué vía, filtró de que había declarado inconstitucional ese artículo. Y por 6.4. Por 6.4 y por lo mismo podían tener fines de lucro los dueños o controladores de las universidades. Y se filtró de que era 6.4. Esa información es la que teníamos en ese momento. Pésima costumbre del Tribunal Constitucional de filtrar las cosas antes de que sean oficiales, pero eso ya no es culpa de uno ni de la prensa. Y no fue 6.4, fue 5.5 con el voto dirimente del presidente. Y ese voto que en ese momento pensábamos que le había sido por declarar la inconstitucionalidad y no a la inversa, era del ministro Domingo Hernández Emparanza. Y no fue así. Y yo dije que él había dado el sexto voto y no fue así, lo cual lo rectifico, aclaro y rectifico. El ministro Domingo Hernández Emparanza votó a favor de que sea constitucional, por decir, no fue parte de la votación para declararlo inconstitucional. Así que rectificó eso. Me equivoqué, pero que no es menor y es mensaje para el Tribunal Constitucional, no tienen por qué estar filtrando los fallos antes de sacarlo. Oye, no es primera vez, lo han hecho hace rato. Filtrenlo todo lo que quiera. Para la prensa es ideal, pero se cometen errores, porque no está el fallo firmado ahí. Pero bueno, nada grave, pero rectificado. El ministro Domingo Hernández Emparanza dio los votos al contrario, para que fuera constitucional esa norma. Muy bien, y ya tenemos a nuestro... no, todavía no tenemos invitado. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Ahí aparece. Y ya no tenemos nada más que rectificar. ¿A qué más tenemos que rectificar? Ya, no, pero en todo caso, para el tema puede ser exactamente el mismo. Vamos a conversar con
el presidente de la comisión, o eso es lo que queríamos, conversar con el presidente de la comisión de salud de la Cámara de Diputados. Oye, antes, perdón, pero ojalá nos quede algo de tiempo para poder hablar del tema del ministro Felipe Larraín un poco más, porque eso sigue evolucionando. Sí, digo, solamente quiero advertir que en cualquier momento tomamos contacto con Juan Luis Castro, presidente de la comisión de salud de la Cámara de Diputados, por justamente este tema de la posible acusación constitucional contra el ministro de Salud. Conversamos en la mañana con la presidenta de la comisión del CAE, que es de Frente Amplio, ella de Izquierda Autónoma, Camila Roja, y ella nos contó que estaban haciendo una suerte de estudio sobre si procedían o no procedían a aportar los votos para la acusación constitucional en contra del ministro de Salud. Lo que ella dijo es que no querían chisporrotearse legalmente y que después no fuera una causa que pero eso no es tan así por lo que uno ha reporteado, ¿cierto? No, pues yo tengo la impresión de que no tienen los 20 votos que se necesitan. Es que se necesita, si lo que ocurre es que este tema no es jurídico. Es político. Fundamentalmente político, como todas las acusaciones constitucionales. Tienen una raíz jurídica para montar la acusación, pero es un tema político de equilibrio, de demostración de fuerza. Se tienen o no tienen los votos. Y en el Frente Amplio aparentemente están divididos en esto y no se han puesto de acuerdo porque hay sectores que quieren liderar y otros que no, y hay peleas que tienen que ir, bueno, es un grupo político nuevo, tiene que ir armando sus mismos procedimientos, pero no un tema jurídico, eso es una excusa. Eso está claro, y por eso es que se ha dilatado, se tiró por los medios antes como filtración el que iba a haber una acusación constitucional en contra del ministro de Salud. Están las condiciones políticas, por supuesto, y ellos si la lideran van a salir fortalecidos, les vaya bien o no con la acusación constitucional, porque es un tema potente. El ministro de Salud se ha equivocado en temas muy sensibles, muy sensibles. Ahora, si prospera o no, ya el hecho políticamente el hecho de impulsarla sería un porotito, ¿no? No sé, no estoy tan seguro que si es que tú te va mal con la acusación constitucional, no contienen los votos y Santelice, el ministro, queda ahí en función de una acusación constitucional frustrada. ¿Cuál fue el gustito, digamos, de hacerlo? No, si no es por gustito, porque ellos son un grupo nuevo, un grupo político nuevo, ¿cierto? Con 20 Pero la primera diputados. Pierden la acusación constitucional. Así que en esto, mi opinión es que a veces se pierde ganando en política y en esto ellos sería su estreno. En este caso se gana perdiendo, dices tú. En este caso se gana perdiendo. A ver, lo esencial es que quien quiera acusar al ministro tiene que conseguir los votos primero en la Cámara de Diputados. Eso implica hacer una vega política. Porque es poner de acuerdo a distintas fuerzas, no todos los que no son de gobierno son naturalmente de oposición, entonces cada votito cuenta. Sí, pues claro. Es una labor de persuasión, y para que esa labor de persuasión sea eficaz sobre un político que depende del electorado, es muy sensible lo que ocurre a nivel de clima de opinión pública. Yo siento que no hay todavía un clima de opinión pública suficientemente adverso al ministro y al protocolo. Creo que es adverso, creo que es complejo porque la ley de aborto en 3 causales está mayoritariamente apoyada por los ciudadanos en todas las encuestas, y por lo tanto la pega de la oposición es mostrar o construir la imagen pública de que a través del protocolo lo que el gobierno y el ministro están haciendo es tomar un desvío, y por lo tanto quieren burlar eso. Eso se está construyendo o se está instalando, pero no termina de instalarse. Entonces, si tú no construyes la fuerza para que por lo menos sea aprobada en la Cámara, porque otra cosa es la destitución, que después la ve el Senado, te vas a enfrentar a una derrota, y los partidos de la ex nueva mayoría, que son el eje central de la ex nueva mayoría, el Partido Radical, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el PPD, están evaluando, es clave, son claves ellos
para la acusación constitucional. ¿Cuánta voluntad política tienen de acometerla? Y es cierto que es una acusación netamente política y depende del clima político, pero en Chile, porque estamos aquí, está en nuestra cultura, para bien o para mal, ¿no? Tiene que haber un argumento jurídico consistente que te permita hacer presentable tu posición política. Yo creo que eso es propio del cinismo chileno, porque los que tienen que tener argumentos jurídicos sólidos son los tribunales, pero así está organizado en la Constitución de Jaime Guzmán, que es tributario de esa tradición de mezclar lo jurídico con lo político, imbricarlos, hasta hacerlos casi irreconocibles en términos de diferencia. ¿Por qué la oposición de entonces pudo acusar constitucionalmente a Harald Beyer, al ministro de Educación, y destituirlo finalmente y propinarle un golpe político? Porque era un año de las elecciones. Y porque ahí sí que no había fundamento jurídico. Clima, porque había, yo creo que lo mismo si hay o no hay. Eso te estoy diciendo. ¿Cuánta fuerza tienes tú comunicacional para instalarlo? Le hacía sentido a una mayoría de opinión pública que venía con el envión del movimiento estudiantil en la calle. Los estudiantes eran los héroes y los héroes pedían en ese minuto. Los estudiantes eran los héroes, estaban fuera del Parlamento, eran la calle tenía el pulso sobre la opinión pública, venían las elecciones, la oposición iba unida detrás de Bachelet y la mayoría de la oposición decidió acometer, entonces subirse al clima ambiente para aprovecharlo electoralmente, y por eso se votó favorablemente la opinión constitucional. En eso, claro, tuvieron un gallito de fuerza con todo el establishment educacional chileno, que eran todos los poderes fácticos. Por cierto, los dos diarios de la derecha que manejan la agenda, el Centro de Estudios Públicos, la tecnocracia concertacionista, y ahí hubo un enfrentamiento de poder, una lucha de poder que era mucho más que los votos parlamentarios. Yo no veo esa tensión hoy día instalada. Además, digámoslo de la siguiente forma, Mirko. Había una situación desequilibrada en materia de acusaciones constitucionales, porque resulta que la oposición al gobierno de Michelle Bachelet había logrado exitosamente acusar constitucionalmente y sacar a Yasna Proboste como ministra de Educación. Y aquí se produjo, de alguna manera, la compensación también, una oportunidad de compensación que es política, es emocional, es histórica, y hasta muchos que estaban a regañadientes pensando que había que sacar a Harald Beyer, dieron los votos porque se volvía a establecer un equilibrio, la que sacaste por el que saqué. Y por lo tanto, hoy día, a 2 meses de partido el gobierno, probablemente puede ser una situación más difícil eso. Mucho más difícil, si eso es evidente. El punto es si ganan o no ganan perdiendo, porque esa acusación constitucional muy probablemente, porque no está el ambiente tan caliente, no va a prosperar. Pero se pone en el tema, ponen el pecho que hay que sacar a ese ministro porque ese ministro hizo algo muy, muy impropio e indebido, que es ir contra la ley aprobada por el Parlamento de aborto 3 causales, a través de un resquicio chapucero que se lo votó la Contraloría. Pero hay un resquicio que le permitía incluso a los organismos del Estado, incluso a privados con financiamiento público, negar la posibilidad de realizar aborto. Eso es muy grave. No digo que no esté el ambiente, pero sí con la Constitución Constitucional levantarían ese tema un poco más. Sí, puede ser. Coincidiría con los temas de género, coincidiría con los temas de género que están muy fuertes hoy día en la sociedad, y para qué decir en el movimiento estudiantil, hay un montón de universidades tomadas y en huelga. Yo creo que podrían ganar políticamente. Incluyamos en el panel al diputado Jaime Belolio, que es diputado de la UDI, que forma parte de la Comisión de Salud también, miembro de paneles antológicos aquí en Combinación Clave. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Tú crees que está el agua para la piscina de una acusación constitucional en contra del ministro? Era que no, voy a decir. A ver, yo creo que no, por varias razones. Es bastante evidente que la oposición está buscando cualquier excusa con tal de unirse en contra de algo y no lo pueden encontrar todavía. Y la principal razón es porque ellos han argumentado que aquí hay una ilegalidad en base al dictamen de la Contraloría, pero al mismo tiempo que dicen eso, dicen que lo que hizo la ministra Castillo estaba perfecto. Y eso es tan absurdo, salta a la vista, tan evidente, que no hay ninguna forma en que alguien pueda sostener eso de manera real, que se desmorona un poco el propio argumento de quienes hoy día insisten en la acusación constitucional. Porque es la propia Contraloría la que dice, mire,
usted no debió haber hecho eso a través de un protocolo, sino que lo debió haber hecho a través de un reglamento. Porque las instrucciones que tienen allá son materia de reglamento y no solo de protocolo. Ahora, yo parto de la buena fe. ¿Por qué la ministra Castillo originalmente hizo un protocolo y no un reglamento? Porque la ley dice que será el Ministerio de Salud el que elaborará protocolos. Eso es lo que dice. Y entonces la Contraloría le dice, ok, eso es lo que dice, pero sin embargo las materias son propias de reglamento. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque los reglamentos pasan por el control de la Contraloría, es decir, tienen que tener la revisión de la Contraloría, en cambio los protocolos no. Y el segundo punto que se le objeta exclusivamente a el cambio o el protocolo que hace el actual gobierno, tiene que ver con esta discusión si las instituciones que tienen algún convenio con el Estado pueden o no hacer la objeción de conciencia. Y en este caso, porque hay una norma expresa en el DL 36, que es el que permite hacer los convenios, se dice que no. Pero pongamos las cosas arriba de la mesa de una. Hay algunos que quieren cargarle la mata a la Universidad Católica, a la clínica de la Católica y a la universidad en general. Pero mira lo absurdo. La Universidad Católica tiene 3 consultorios en Puente Alto y en La Pintana. Como son consultorios, son CESFAM, ninguno de ellos podría hacer un aborto, porque son atenciones puramente ambulatorias. Sin embargo, porque el hospital clínico de la universidad diga que es objetora, esos CESFAM tienen que cerrar. Eso es lo que no se entiende. Tanto así que los mismos parlamentarios de izquierda presentaron un proyecto de ley para circunscribirlo exclusivamente a las atenciones ginecobstétricas. Pero aún así, si fueran las ginecobstétricas, significa que un hospital, el Hospital Parroquial de San Bernardo, que atiende los partos de 6 consultorios de la zona sur de Santiago, ¿no puede atenderlo? Porque no se van a hacer abortos. Entonces, nunca ha estado en duda el llevar adelante la ley, nunca ha estado en duda el que una mujer que requiera alguna de las 3 causales va a ser trasladada a una donde sí la puedan atender, y si es una urgencia, ahí no vale la objeción porque eso no es un aborto. Ahora estamos conversando con el diputado Jaime Belolio. Esto es una materia que, como lo estaba diciendo Mirko antes, Jaime, tiene una parte de, llámalo así, objetividad factual y otra parte de política. Sin duda. ¿Cómo se reagrupa? Tú lo dijiste al principio, ¿cómo se reagrupa la oposición detrás de una causa? Llamémoslo así. No, tiene toda razón en eso. O sea, si no tuvieran la mayoría para presentar la acusación constitucional, probablemente no la habrían seguido estudiando. Eso está claro. O si no pensaran que podrían alcanzar la mayoría, digamos. Lo que ocurre es que parece una cuestión bastante inmadura el presentar una acusación constitucional contra un ministro y no contra la anterior, que fue la que originalmente hizo el protocolo, solamente porque tenías una mayoría que te permite llegar hasta el Senado. Porque en el Senado, mi impresión es que no hay ninguna forma en que esto se apruebe, porque no pasa el test mínimo. Es decir, el Senado en una negociación constitucional tiene que funcionar como si fuera un jurado, digamos. Está bien, todavía sigue insistiendo en la cuestión política, es cierto. La pregunta es, mira, imaginémonos que hacen la acusación contra ambos, contra el ministro Santelice y la ministra Castillo. ¿Resuelve eso el tema? Yo creo que la respuesta es no, porque que la Contraloría haya presentado una objeción en que esto debió haber sido a través de otra vía, no es acusación suficiente, a mi entender, para sacar un ministro. De lo contrario, todos los ministros tendrían que salir, porque siempre la Contraloría le hace objeciones a los distintos ministros en distintos reglamentos y cosas. Sí. Jaime, yo quería preguntarte por otra cosa, porque bueno, esto creo que es político y en Chile tenemos esta idea de primero de buscar grandes argumentos jurídicos que después nos calcen con las cuentas políticas. Primero se cuenta, a ver, ¿quiénes van acá? Es como lo que me contaron una vez para destituir a alguien en el Tribunal Supremo de la DC. Llegaba el presidente del Tribunal Supremo de la DC y decía, a ver, a este gallo lo afirmamos o lo cagamos. Después vemos cómo justificamos, pero tomemos la decisión primero. O sea, esto es así. Yo te quería preguntar por qué te parece las tomas, pero particularmente en la Universidad Católica. Ayer trascendieron las demandas que habían en la Escuela de Derecho de la Católica. Yo sé que tú estudiaste ahí en la Escuela de Economía, pero es un mundo ese que es particularmente conservador, donde impera un ideario conservador, se enseña Derecho Natural. Repito, yo sé que tú no estudiaste Derecho, estudiaste Ingeniería Comercial y Economía, pero hay vasos comunicantes y todos confluyen en esta idea de catolicismo preconciliar que es tan fuerte en tu partido, en la UDI, ¿no? O estoy divariando, se me ocurre, no sé que se enseña en Derecho Canónico, que se enseña en Derecho Natural. Queda poco, pero está bien ubicado, digo.
Somos pocos, pero somos clave. Oye, mira, con respecto a lo que decía antes, yo creo que tienes toda la razón. Lo que pasa es que cuando sostener una acusación constitucional con muy bajos argumentos frente a la opinión pública, hoy día es mucho más difícil que hace 5 años atrás, porque la opinión pública hoy día es mucho más exigente en la coherencia argumentativa. Entonces, eso creo que es adicional, digamos, que quizás no estaba antes. Y lo segundo, obviamente a mí no me gustan las tomas en general, pero vamos al fondo, y yo comparto plenamente el fondo. Creo que adentro del cerebro de los hombres particularmente nos cuesta entender exactamente cuáles son todas las cosas por las cuales hoy día legítimamente se hacen estas movilizaciones feministas, y yo creo que tienen toda la razón. ¿Por qué tienen toda la razón? Porque durante demasiado tiempo hemos naturalizado una relación desigual entre los hombres y las mujeres, que se permitían una serie de frases, una serie de, de acciones, de miradas y cuestiones que son... A nosotros podrían ser, te pongo el ejemplo, cuando un hombre se mete al metro y hay mucha gente, claro, a uno es molesto, pero ninguno de nosotros tiene miedo de que te vayan a hacer algo, te vayan a toquetear. Cuando uno va a un recital, claro, se puede mirar a veces que va a pasar algo cuando los cabros salten, pero ninguno tiene miedo que te vayan a agarrar. Cuando uno va en la calle puede tener miedo que te vayan a saltar, pero no tenéis miedo que te vayan a violar. Y ese tipo de cosas nosotros tenemos que entenderla, en qué significa ese respeto hacia las mujeres, y por tanto quienes somos hombres, tenemos que tratar de comprender en nuestra máxima, estar lo más abierto posible para comprender completamente lo que significa esto y partir educando a nuestros propios hijos. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner ese énfasis, porque esto es una cuestión larga, cultural, que se puede frenar hoy día en quienes ya somos adultos, pero sobre todo entre quienes son más pequeños. Y es una conversación que tenía con uno de mis La cabros. particularidad en la católica, de la toma de la católica, a diferencia de otras, es que se incluye la cápita de las cosas que le enseñan en clase o las cosas que dicen los profesores respecto a que las niñas están estudiando derecho para ir a buscar marido. No, esas son ofensas completamente inaceptables hoy día y hace 15 años también, digamos. Me parece que este tipo de cuestiones simplemente no pueden aceptarse en ninguna universidad, digamos, no solamente en la Universidad Católica. Hay una, yo pregunté por alguna de las frases que aparecieron ahí y me dijeron que una es como un mito, digamos, que no es que la haya dicho alguien en particular. ¿Cuál? Pero en cualquier caso, no, esa que decía que si usted venía a hacer una prueba o que le ordeñaran, que parece una ofensa, digamos, inimaginable. Esa fue la más replicada ayer. Por un escote, claro. Por supuesto, eso es una ofensa inimaginable, digamos, es completamente inaceptable algo como eso. Y es como de sentido común, pero yo creo que hay una cosa más importante. No hay una idea de la mujer en el catolicismo que predomina en la católica, que es la de un rol secundario, como el que tiene la Virgen, por ejemplo, en el ideario católico, o el que tiene la María Magdalena como una prostituta, porque era una discípula de Jesús. ¿No hay algo ahí? Te lo pregunto como en términos de conversarlo, sí, tú que vienes de ese mundo, que está en ese imaginario. Yo creo que sinceramente no lo veo en ningún caso adentro de la Universidad Católica que sea algo como eso, digamos. Sí veo que ha habido una cuestión cultural en la cual tenemos que vencer, en la cual tenemos que enfrentar sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre, por ejemplo, la relación profesor-alumna. Esa es una cuestión. Yo fui profe universitario y uno necesita tener cierto resguardo y cierto cuidado. Y jamás, de nuevo, ocupar esa posición vertical de autoridad en posición de abuso hacia las mujeres y hacia nadie, digamos, pero particularmente hacia las mujeres. Entonces yo creo que eso es algo que este movimiento está poniendo arriba de la mesa, que nosotros tenemos que tomar. Es una cuestión cultural que es larga, pero de verdad que no veo que en la Universidad Católica especialmente haya como este interés de rol secundario. Sería completamente absurdo, toda vez que además en las universidades hoy día van más mujeres que hombres, se gradúan antes, y en un par de años más vamos a tener más mujeres universitarias que hombres universitarios. Pero esta idea de la libertad sexual de las mujeres, que es muy reciente, por ejemplo, te lo hablo en la Universidad Católica como expresión del catolicismo dominante, en el catolicismo donde se exalta a la mujer en la medida que resguarda su virginidad hasta que llega al matrimonio. Y se mira por encima al hombre. Y no, es que yo crecí en eso. Yo crecí en eso, en un discurso, lo veo, eso es lo que predomina. Eso es como una utopía, pues. Bueno, pero ahora, recién hace 10 años. Esa es la esencia de ese chiste que dijo el presidente de la República en su primer mandato sobre si que la mujer decía que sí no era dama, pues, ¿no te acuerdas tú? En la esencia era básicamente
que tenías que actuar de acuerdo a determinados protocolos y ser mujer a la distancia. Estoy de acuerdo. O sea, se sigue promoviendo un ideario de virginidad hasta el matrimonio en el catolicismo. Bueno, el catolicismo, pero la universidad es católica. No, la universidad católica no es. Oye, pero la universidad, Jaime, tiene clínicas y hospitales donde se ha negado a hacer aborto 3 causales, que es un derecho de la mujer obtenido parlamentariamente, ¿no? Claro, pero también ahí existe un derecho de las instituciones a tener un ideario en cualquier democracia. Oye, pero estamos hablando del tema de las mujeres y la Universidad Católica. La Universidad Católica, aparte de todo lo que se ha conversado, en sus instituciones de salud no les da esa atención mínima. ¿No te parece que eso es una discriminación contra la mujer? No, pero espérate, ¿no era acaso que el aborto era algo voluntario, digamos, o ahora obligatorio? Voluntario, una mujer que voluntariamente quiere abortar porque necesita abortar por la razón que sea. El Estado de Chile les dio esa posibilidad en situaciones muy acotadas, 3 causales, la Católica se lo está negando. No se lo está negando. ¿Cómo va a negar el acceso a un derecho por el hecho de que en ese lugar no se hagan ese tipo de... Pero eso es una forma de negarlo. No, pues, si fuera por eso, entonces el hospital de Wynn le niega la atención a los chilenos porque ahí no se hace una operación de tórax abierto. O le niega porque no hay operaciones por el hecho de un poco de respeto en los argumentos, pues Jaime, no tiene nada que ver. Un poco de respeto en los argumentos, porque exactamente, por el hecho de derivar no significa que no exista ese derecho. Pero por favor. En las democracias y en la república, yo entiendo que a algunos no les gusten, existe la objeción de conciencia personal y también existen... Jamás la institucional, eso lo inventó la Católica acá y lo impuso en el Tribunal Constitucional. No hay en ningún lado donde haya objeción de conciencia institucional porque la conciencia es personal. Esto es un instituciones con ideario, y las instituciones con ideario son parte de las repúblicas y las democracias donde existe diversidad. Bueno, pero están discriminando a la mujer. Si todo esto parece la vuelta, que la Católica tiene razón en el movimiento estudiantil, las mujeres, porque las discriminan, y ahí hay un caso muy puntual y muy grave y muy violento. Tu posición es obligar a la Universidad Católica a que haga aborto. Entonces ahí no sería discriminadora. No, tiene derecho a no hacerlo, pero a no recibir ni un peso del Estado. Además, pero es un tema de política pública, pero la Católica en sí. Pero no mezcle los argumentos, ten un respeto entonces también por los argumentos, porque ¿por qué va a discriminar por el hecho de no querer hacer aborto? Vamos a poner una pistola arriba del pecho. No, pues, porque legítimamente en una democracia una persona puede, en casos excepcionales como estos, que tienen que ver con la conciencia de las personas, acogerse a la objeción. Una persona, pero no la universidad. La universidad discrimina desde el momento de que niega ese derecho a la mujer. Sí, es distinto si un doctor puede o no puede objetar de acuerdo a conciencia. Pero como institución, la Católica es una institución que discrimina a la mujer. No, eso no es verdad. Eso es una visión completamente sesgada, porque significa que entonces, de nuevo, una institución que decida no tener, por ejemplo, cama ginecobstétrica, se está discriminando a la mujer. No, porque es un tipo de atención que no va a tener. Aquí tiene la posibilidad de hacer el aborto 3 causales, tiene los implementos, tiene la plata, tiene los medios. Acabo de responderte. Esas son prestaciones que no se hacen allá. Hay otro tipo de prestaciones que tampoco se hacen en la Universidad Católica. Ese es el punto. No es el tema. Deciden no tenerla porque hay un problema con el ideario y un problema con la conciencia de las personas. Están discriminando a las mujeres y a las alumnas mujeres que quieren, Jaime, quizás una alumna mujer quiere ir a hacerse un aborto 3 causales porque lo necesita y la Católica le dice que no. Tiene que ser derivado de institución, exactamente igual como pasa en cualquier otro hospital que no tenga ciertas prestaciones. Si el punto es el siguiente, creo yo, Jaime. Tú puedes construir un hospital de acuerdo a los recursos que tú tienes con, qué sé yo, más departamentos o menos departamentos de atención al público. Tú puedes tener, por ejemplo, hospitales que no te tengan traumatología. Tú tratas solamente los gineco-obstétricos. Y puedes tener hospitales que no tengan urgencia, si tú quieres, o que tengan solamente urgencia. El hecho es que si es que tú tienes el departamento para el cual una persona te está pidiendo una atención, si lo tienes y tú se lo niegas, es obvio que estás discriminando. Ahora, si es que el médico le dice, mira, yo sí soy médico obstetra o soy médico ginecólogo y yo tengo objeción de conciencia, y perdóneme, aquí hemos conversado con mi grupo en este cuerpo quirúrgico y no hay nadie que la vaya a dar, le recomiendo que vaya a tal parte o que... Yo creo que eso está perfectamente posible. Cosa, pero no como pero si es que hay departamentos pero además, y va alguien y le dicen que no, porque todo el edificio está bloqueado, me parece que es un poco injusto. Fernando, no es justo, discriminador. Esta es una discusión medio absurda porque el hospital de la universidad no tiene ningún convenio con el Estado.
Bueno, pero tú estás pasando a otro tema, que es el financiamiento del Estado, y tiene financiamiento del Estado y no debiera tener derecho. Todo el argumento que tú dijiste tenía que ver con el financiamiento. Entonces déjame decirte que el financiamiento solamente es en los SFAM. La pregunta es, ¿a ti te parece que la única atención ginecobstétrica son abortos? No. Yo lo digo, es tan evidente que no, que los SFAM que están en Puente Alto y La Pintana, si se cierran, generan un problema de salud pública. Y algunos simplemente porque le tienen mal a la universidad, sea porque sea, dicen no, entonces que no puede recibir ningún peso porque si no, porque no es tan posible de ser forzado a tener aborto. ¿Cómo? Pero entonces no se entiende la lógica de querer imponer una cuestión que ama el Tribunal Constitucional. Y la propia ley establece que puede haber una objeción de conciencia y que todos los doctores al interior de la universidad no están disponibles a hacer aborto. También entonces le quitamos los recursos. Por favor, si la Católica le ha obligado a todo su personal, a ser objetores de conciencia, si seamos honestos, ponderemos. Oye, pero perdón, déjame hacer otra pregunta, Jaime. ¿Y qué pasa con el ingreso de los facultativos al hospital? Si el hospital se declara... Perdón, te escuché mal. ¿Qué pasa si es que el hospital de la Católica, por ejemplo, se declara objetor de conciencia institucional? Porque se puede. ¿Ok? Y por lo tanto, cualquier persona que quiera trabajar ahí y que no es objetor de conciencia individual está discriminado, por lo menos en ese lugar, porque si no se puede trabajar ahí. Se nos cortó. Se nos cortó. Estábamos tan entretenidos. No, está bueno. No, porque además Jaime Ololi es una persona que contesta todo y por lo tanto acepta todo tipo de intercambio. Por lo tanto es súper... Mira, la cineasta Carmen Luz Parot contó a propósito de todo este movimiento feminista cómo fue su experiencia con Jaime Guzmán en la Católica. Esta historia fue a mediados de los 80 cuando ella estudiaba en el campo Oriente en la Católica varios ramos de derechos de primer año. La mujer explica cómo el primer día de clase, acompañada por el actual ministro de Interior, Andrés Chadwick, y entonces su eterno ayudante, recomendó a las mujeres, Jaime Guzmán, a las mujeres presentes en la clase, salir y tomar con otro profesor porque lo que él enseña es muy difícil para el débil cerebro femenino, porque es sabido, no usamos bien la lógica, cierre de comillas, afirmó Carmen Luz Parot en su post, que actualmente una connotada... Ya, pero sigamos con... Es que para ir al punto de lo que se enseña sobre la mujer en la Católica, que es como partió la conversación y que en la Católica las mujeres tienen razón. Y lo que enseñaba el fundador de la UDI, cuáles eran las premisas del fundador de la UDI, ¿no? Que es un partido que nace en la Universidad Católica. Jaime, estás de vuelta. Se cortó, perdona, alcancé a escucharte solamente algo así como... No, lo que dije yo es que inevitablemente la objeción de conciencia institucional se convierte en discriminación laboral, porque si es que el edificio completo es objetador de conciencia, las personas que quieran ser, porque les gusta a algunos profesores, por ejemplo, del ámbito ginecobstetra, tienen unos gallos capos ahí y quieres trabajar reproducción o quieres trabajar desempeñarte ahí, no puedes postular porque tú no eres objetor de conciencia. O sea, a ver, yo creo que todas las instituciones, de nuevo, que tienen un ideario, que son prácticamente todas en Chile, tienen ciertas obligaciones y otras. Solo algunas que tienen un ideario más fuerte que otras podrán tener más restricciones. ¿O acaso en la Universidad de Chile cualquier forma de conocer la verdad es posible? No, pero mi pregunta es, ¿eso no va contra la ley antidiscriminación laboral, que tú puedas trabajar ahí donde hay tendría que ser una discriminación arbitraria, y en este caso no sería arbitraria, sino que responde a un ideario que tiene esa institución. Todas las instituciones tienen un límite, digamos. Y déjame ponerte en el ejemplo de la Universidad de Chile. ¿Tiene un límite la Universidad de Chile en cómo conoce la verdad con respecto a sus investigaciones? Por supuesto que sí, que es la dignidad humana. Y no puede ir en contra de la dignidad humana. Y ese es un ideario legítimo. La Universidad del Estado tienen esa restricción. Sin embargo, muchas veces no lo cumplen. Particularmente cuando se discrimina de manera abierta a todos aquellos que no sean del mainstream político de una universidad o el grupo que tiene cooptado la rectoría o algún grupo docente. Pero no estamos yendo a un tema nada que ver y además no están así, pero volvamos a la Católica. ¿Cómo no va a ser vamos así? A la Católica. Obvio que sí es así. Yo he recorrido absolutamente todas las universidades de Chile. Cada vez que digo esto, pero tú te estás desviando hacia el gobierno corporativo de la Chile, que puede tener muchas críticas, y yo soy un crítico del gobierno corporativo de Chile. No estoy hablando exclusivamente de la Universidad de Chile, estoy hablando de las universidades del Estado de Chile, pero no te está que me ha tocado recorrer ampliamente, y es porque si son instituciones que tienen ideario o no. Ese es el punto. Bueno, tienen el ideario de la República, son universidades del Estado y que tienen... Y ahí está la diferencia con una universidad privada, ¿cierto? Bueno, pero es que no un ideario, es la regla de todo. Vivimos en una sociedad que se llama Chile,
¿cierto?, de un pueblo llamado Chile. Las leyes rigen para todos. Exactamente, y que tiene ciertas reglas, y esas son las que tienen que cumplir las instituciones públicas. Las universidades estatales son instituciones públicas, pero eso estamos como el ABC1, es decir, perdón, claro, el ABC de la democracia. No estamos en esta conversación en eso. Pues sí, pero por otra conversación. Que cuando uno quiere forzar a una persona que haga algo en contra de la conciencia, que se pone en esa ley, así como en Chile y en otras partes del mundo, y a instituciones con ideario. Está bien, yo entiendo que no les guste lo que ha fallado el Tribunal Constitucional, pero ya lo falló y ya dice que se puede hacer. Bueno, no es la única parte en el mundo. Pero volvamos a la católica. Y la objeción de conciencia personal, y digamos las cosas como son, a algunos les molesta que exista eso. Hubo un senador que dijo que había que echar a los doctores que operaban en el sistema público si eran objetores. Bueno, pero eso demuestra nomás de que la cosa tiene bastante ángulo de donde se puede ver. Pero el punto, para terminar, porque se nos está acabando el tiempo, Jaime, es que una vez más, aquí hay un problema que es, no tengo idea si somos los únicos en el mundo, pero y si no somos los únicos del mundo, te aseguro que estamos pero muy pocamente acompañados, porque no existe, porque filosóficamente, conceptualmente, la República se organiza sobre la idea de que la ley rige para todos respecto de los asuntos públicos, y no puedes en el ámbito religioso violentar a ninguna persona que individualmente profese lo que quiera profesar, pero en ese ámbito, en el ámbito del privado. Por eso que existe la objeción de conciencia individual. Exactamente. ¿Te puedo hacer otra pregunta para terminar, Claudio? O sea, Jaime, perdón. Aquí un tuitero, Claudio Marchán, pregunta: un profesor de la Universidad Católica de la carrera de Medicina en Obstetricia y Medicina, ¿enseña a sus alumnos, por ejemplo, cómo se realiza un aborto? Porque eso es una cosa que tú tienes que aprender, no viene dado por la naturaleza. Por ejemplo, está dentro de lo faculta para que él sepa, en caso de que tenga que realizar más adelante una interrupción del embarazo, ¿sabe cómo hacerlo o no lo enseña? Yo me imagino, o sea, de partida no creo que haya un ramo de cómo abortar, digamos. No, evidentemente no, pero debe haber una práctica en cómo hacerlo, me imagino. Los cirujanos tienen que saber todas las técnicas, por supuesto que sí. Si hay una mujer que llega a una urgencia, que requiere una atención para salvar su vida, por supuesto que tiene que haber esa interrupción que no es un aborto en ninguna parte, y en la Universidad Católica se hacen efectivamente, digamos. Entonces, en eso no hay ninguna duda. Las otras atenciones, que es la causal número 2 y 3, son aquellas que perfectamente pueden hacerse de derivaciones porque implican al menos, 8 horas, 10 horas, 12 horas en que se puede tomar la decisión, se puede trasladar, etcétera. Entonces, suponer acá, tratar de vincular el hecho de la objeción de conciencia como que no se quiere cumplir con respecto a las mujeres simplemente nos da, particularmente cuando la Universidad Católica lo que tiene son CESFAM, que por definición son atenciones ambulatorias. Entonces, también toda esta idea de construcción, digamos, en que se pretende ridiculizar una posición, me parece que es completamente equivocada. Yo les pido que para la próxima, encantado voy ahí en persona y tenemos este debate, porque por teléfono es un poco más difícil. Sí, es verdad. Tú estás en desventaja, no puedes ver los ojitos y no te... Estoy completamente en desventaja, pero... Bienvenido. Ya, Jaime, un abrazo grande, muchas gracias. A la desventaja estoy acostumbrado, pero encantado de tener el debate, porque me parece que a veces se ridiculizan posiciones sin que sea bueno hacerlo. Entonces, y solo va a terminar. Yo creo que estamos en un cambio bastante como de época en muchas cosas, entre ellas de los partidos, de la forma que se ejerce el poder, y particularmente ahora en lo que tiene que ver con el feminismo. Y yo creo que hay que rescatar el asunto más profundo de lo que pasa allá, y muchos de mi sector lo ven como con distancia. Dicen, no, que estos son sectores de ultra izquierda. Cuidado, porque no son. Particularmente me importa esa persona, esa mujer que es dueña de hogar, que es la que alimenta a toda su familia, que muchas veces tiene que mamarse a que el jefe le respire atrás de la oreja, le diga cosas, la toque. Esa cuestión ya es completamente inaceptable y tenemos que cortarla de una. Muchas gracias, Jaime Belolio, por habernos tomado el contacto con nosotros, y aquí te tendremos la próxima vez carita a carita, no te preocupes. Vale. Un abrazo. Chao, gracias. Chao. Nos vemos. Nos vamos, tengan ustedes buen día, Mirko y Federico. Buen día. Anda preparando los Negroni. Solamente te digo. Muy buen día. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave.